Sobre sexualidad existen muchas definiciones, pero me pareció importante traerles a ustedes una de las más aceptadas y considero que una de las más incluyentes, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a todo lo largo de la vida del ser humano, que abarca el sexo, las identidades, los papeles o los roles del género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, prácticamente lo abarca todo, y se vivencia y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y en las relaciones interpersonales. No todas estas dimensiones van a estar expresadas en los mismos momentos, pero van a estar influidas por las interacciones de factores muy importantes como son biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, históricos, religiosos y espirituales. Como ustedes pueden observar, realmente compete a todo el ser humano, a toda la persona humana, la sexualidad. En la sexualidad se habla del ejercicio de la sexualidad y podríamos equiparar esta palabra a cómo funciona la digestión o la respiración, que consisten en intercambios de nutrientes en el caso de la digestión y eliminación de desechos, y en el caso de la respiración, pues de alimentar a través de los intercambios de oxígeno a todo el ser humano. En el caso de la función sexual estamos hablando del estímulo y la respuesta. Así es como se ejerce la función sexual. Y por lo tanto nos vamos a referir al proceso de poner en marcha un complejo mecanismo de factores anatómicos, fisiológicos, funcionales, psicológicos, personales y de interrelación que actúan no solo con, sino sobre el sistema estímulo-respuesta, en este caso sexual. En la función sexual, este ejercicio está conformado por centros cerebrales a nivel del cerebro, vías nerviosas aferentes sensitivas que recorren por los haces espinotalámicos y eferentes motores que provocan cambios en todas las estructuras involucradas, que es prácticamente todo el organismo. Por supuesto que lo más evidente es en genitales femeninos y masculinos, en el sistema cardiovascular, en el respiratorio, en el músculo esquelético y en la piel. Esta función sexual opera a través de neurotransmisores u hormonas que actúan como tales, como neurotransmisores prácticamente, y también como hormonas, pero que operan no solamente a nivel general, sino a nivel local, sobre todo a nivel de genitales, las hormonas. Y está influenciada además por todos los factores ya mencionados, anatómicos, psicológicos, individuales y por la relación interpersonal. Si lo vemos esquemáticamente, el estímulo es percibido a través de los 5 sentidos: olfato, vista, tacto, gusto, oído, y además a través de imágenes que podemos tener grabadas en nuestra mente o de recuerdos que podemos tener, que se pueden convertir en estímulos para que la sexualidad se ponga en marcha. Y la respuesta está mediada por múltiples factores, como ya hemos dicho, no solamente bioquímicos y hormonales, sino también interpersonales. Sobre la respuesta sexual se han hecho múltiples estudios desde que Master Johnson, en la década de los 60 y durante más o menos 8 o 10 años, hicieron una cantidad por primera vez de estudios científicos sobre la sexualidad. O sea, la sexualidad dejó de ser algo etéreo o algo que flotaba en la nube, utilizando las palabras actuales, para ser algo que tenía una base científica. Y después, en el año 74, como 7 años después aproximadamente, Ellen Singer Kaplan, que era una psiquiatra psicoanalista que trabajaba en la Universidad de Cornell, le agregó a ese esquema básico otra parte muy importante que ya veremos. Más tarde, en el 89, pasaron como 15 años para que esto ocurriera, Bancroft y Levine durante todos esos años fueron agregando aditamentos y alimentando lo que Kaplan había dicho sobre el deseo sexual, y pasaron casi 20 y tantos años, prácticamente, no miento, como 10 años, para que Rosemary Basson, una canadiense,
trajera el nuevo concepto o la nueva respuesta, el nuevo modelo de respuesta sexual. Y vamos a tratar de desglosar un poquito esto. Master y Johnson, como todos deben conocer, porque está en todas partes escrito, en el año 67, en su libro Respuesta Sexual Humana, desglosaron la respuesta sexual en 4 fases. La fase de excitación, donde ocurre una vasocongestión generalizada, más marcada en los genitales y en las mamas en caso de la mujer. Una fase de meseta, donde persiste llega como a su tope la congestión. Una fase de orgasmo, caracterizada por múltiples movimientos y múltiples contracciones conscientes e inconscientes a nivel de los genitales y de expulsión de semen en el caso del hombre. Y una fase de resolución, o también llamada fase de reposo. Este es el esquema, por todos conocidos, que lo pueden encontrar en montones de sitios, en donde se desglosa la respuesta sexual masculina y la femenina. Como observarán, la respuesta sexual masculina, decía un sexólogo hace muchos años, es como el hombre se comporta siempre como un reloj despertador. Tiene una fase de excitación, una fase de meseta, un orgasmo y una resolución, seguida, lamentablemente para los caballeros, de una fase de refractaria, en la cual es incapaz de responder porque anatómicamente el pene tendría que volver a llenarse o a congestionarse de sangre. Esto depende y varía mucho con la edad del hombre y con su tipo de sexualidad. La mujer es un poquito más exquisita, por llamarla de alguna manera, y tiene 3 tipos de respuesta sexual. Y Fernando Bianco, en sus primeros textos que publicó sobre sexología clínica, publicó este modelo en donde decía que había mujeres con un patrón A, uno B y uno C. Las primeras tenían un patrón muy parecido al del hombre, pero eran seguidos de otro y otro y otro orgasmo en algunas mujeres, no en todas. El modelo B, en vez de tener una respuesta orgásmica mayúscula, tenían como mini orgasmos pequeños hasta que llegaba la resolución. Y un patrón C, que en aquella época se definía como aquellas mujeres inhibidas sexualmente que les costaba llegar y disfrutar la meseta y hacían como brincos en la excitación hasta que tenían un orgasmo y una resolución brusca. Ellen Singer Kaplan añade algo muy importante que vamos a explicar un poquito más en el modelo de Basón, y es que añade el deseo. Ellen Singer Kaplan dice que antes de la excitación hay un deseo, o sea, una sensación de querer estar activo sexualmente. Lo más interesante, sobre todo para la parte femenina, y creo que esto va a interesar muchísimo a los ginecólogos, es que en 2001 Basón dice que el modelo de la mujer no es lineal y que el deseo no siempre tiene por qué estar presente antes, sino que puede haber un impulso sexual espontáneo, o sea, puede haber grupos de mujeres que tengan un impulso sexual espontáneo y un deseo sexual que conduzca a la excitación, pero que esta excitación, si es congratulada y compartida con alguien con quien se tiene intimidad emocional, acuérdense que, aunque no me puedo extender mucho, en la mujer la intimidad emocional es mucho más importante para la sexualidad que en el hombre, que es mucho más biológico. Esta intimidad emocional puede hacer que este impulso sexual que no existía, o este deseo que no existía, aparezca, se busque más receptiva, lo convierta en otro estímulo y se vuelva a dar el círculo de la respuesta sexual. Ok, resulta que siempre la sexualidad no funciona como queremos, sino que existen las disfunciones sexuales, o sea, las alteraciones del ejercicio de la sexualidad en donde está comprometida la respuesta. O sea, usted quisiera que todo funcionara bien, pero no funciona. Y no funciona aunque exista el estímulo adecuado, o sea, aunque haya una adecuada estimulación. Las disfunciones sexuales pueden ser masculinas y femeninas. El grupo de Marita Maccabe, que está constituido por, esta es una conferencia muy linda sobre los factores que pueden predisponer a las disfunciones sexuales y que pueden precipitarlas y que pueden mantenerlas y que pueden, factores que pueden estar en el contexto, fue presentada después de una discusión de un grupo muy importante que trabaja en medicina sexual, de gente muy experta en la materia. Entonces, decía Marita Maccabe que los factores predisponentes, o sea, que están y predisponen a que haya una disfunción sexual, tienen que ver con factores constitucionales, ya sean congénitos o anatómicos, alguna falla anatómica que la persona tenga, o pueden ser por experiencias de vida previa, unos padres muy críticos, muy restrictivos, una educación que esto es malo, esto no se hace, aquí no te toques, o un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, o una violencia
contra sí mismo o haber presenciado la violencia. Los factores precipitantes de las disfunciones sexuales son los que disparan la disfunción. Y estos factores precipitantes varían de una persona a otra y de un momento a otro y tienen que ver con la vulnerabilidad de cada persona. Porque, por ejemplo, una humillación repetida de una mujer a un hombre en algunos podría condicionar una eyaculación precoz o hasta una impotencia, pero en otros no. Una infidelidad en una mujer podría condicionar una disminución del deseo sexual, pero otras se ponen más sexuales para ver si logran atraer. O sea que estos factores son cambiantes dependiendo de una cantidad de cuestiones constitucionales, separaciones conflictivas, experiencias sexuales previas insatisfactorias, accidentes inhabilitantes donde hay pérdida de miembros o pérdida de mutilante de cirugías, por ejemplo, por los cánceres de mama o en los cánceres de vagina o en los cánceres de cuello. Los factores mantenedores de las disfunciones sexuales son las relaciones conflictivas, actuaciones de la ansiedad, de la culpa y de la rabia por problemas en la pareja, información o estímulo inadecuada, que cada vez es menos común, pero que a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía hay hombres inexpertos y mujeres inexpertas en el área. Los desórdenes psiquiátricos y la medicación para los desórdenes psiquiátricos no tienen que ser psicóticos, pueden ser depresiones, pueden ser factores mantenedores de las disfunciones sexuales, el miedo a la intimidad, que es un tema bellísimo, y la pérdida de química, la gente deja de quererse, lamentablemente. La baja autoestima o la baja autoimagen y la falta de privacidad, muy común en nuestros medios económicos cada vez más depauperados, pueden ser factores mantenedores de las disfunciones sexuales. Y para terminar, los factores contextuales, que tienen que ver con problemas que ocurren en algún momento de la vida. La pareja funcionaba muy bien, pero una debacle financiera, el desempleo, dos niños, unos gemelos o un solo niño si la mujer no sabe atender la situación, un familiar enfermo, el atender al otro hijo enfermo, las consultas constantes porque el esposo tiene algún problema, pueden constituirse en factores que desencadenan disfunciones sexuales. Los diferentes horarios de trabajo, las guardias, cuando tú llegas yo llego, cuando tú ya estás cansada yo estoy vivo y no puedo, eso puede generar también. Yo les traje la clasificación de las disfunciones sexuales antigua llamo hasta el 2013, porque a finales de 2013 salió la nueva, pero como es tan criticada y yo no sé qué tanto se va a implantar, yo preferí dejar esta clasificación que tiene que ver con la hecha por la Asociación Mundial de Psiquiatría, en donde se clasifican todas las enfermedades mentales y está los trastornos o disfunciones sexuales que no sé hasta cuándo van a estar incluidas entre las enfermedades mentales. Entonces se habla, por supuesto, de trastornos por fase, del deseo sexual, hipoactivo o aversión al sexo, trastornos en la excitación, que pueden ser del hombre o de la mujer, los orgásmicos, que son el trastorno orgásmico femenino y masculino, y la eyaculación precoz, también existe la retardada, trastornos sexuales por dolor, que es la dispareunia, o sea, el dolor a la penetración, no debido a enfermedad médica, y el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos de la vagina, tampoco debido a enfermedad. En la nueva clasificación que fue publicada en inglés a mediados del 2013 y en español a comienzos del 2014, existen cambios en la fase del deseo y excitación y pareciera que se conjuntan allí las disfunciones y para mí para muchos esto es bien difícil de manejar porque ahora no sabemos en dónde está el paciente para saber qué terapia vamos a usar. Y en los trastornos por dolor fueron cambiados por desorden de penetración o de dolor pélvico a la penetración. Y ahí incluyen los dos, la dispareunia y el vaginismo, que no son lo mismo. Pueden estar conjuntos, pero no son lo mismo. Entonces hay muchas críticas sobre el tema. Para terminar, vamos a hablar de dos puntitos. Uno tiene que ver con la diversidad sexual y el otro con la educación sexual, que podrían ser prácticamente motivo de una sola charla. Cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando a las diferentes orientaciones sexuales, homo, hetero y bi, o sea, me atrae una persona de mi mismo sexo, de otro sexo o de los dos sexos. Y hay una fiesta mundial de la diversidad sexual que se celebra el 28 de junio y que tiene su nacimiento en los hechos de la Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York, cuando los homosexuales se rebelaron y hubo una debacle allí
y entonces este día se convierte en el Día de la Diversidad o del Orgullo Sexual. En esta diversidad sexual entra la población LGTB y entra la teoría queer, que se las voy a mencionar muy levemente. La población LGTB son simplemente las siglas de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y algunos incluyen allí los travestis. Y la teoría queer, que también algunos la incluyen allí, esta es una expresión introducida en el 1990 por Teresa de Laurentiis, que todavía está viva, y hay algunas conferencias de ella en internet muy buenas. Es una socióloga, pertenece al grupo feminista, y esta teoría queer está muy mezclada con los movimientos feministas, por eso es que algunas personas la mantienen alejada. Esta señora Laurentiis ya no cree tanto en esta teoría porque dice que ha sido muy comercializada. Y la teoría queer surge influenciada por los trabajos de Monique Wittig y Michel Foucault en su libro La historia de la sexualidad. Según la teoría queer, parte de la consideración del género como una construcción y no como un hecho natural, y establece ante todo la posibilidad de repensar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de la sociedad. O sea, no que lo correcto es hombre o mujer o heterosexual, sino que las otras cosas también son importantes y no deben ponerse como partes. Entonces ellos dicen que la teoría queer la critican ellos a los demás porque dicen que entienden al hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres humanos que estaría basada en la complementariedad de la pareja heterosexual y no debería ser, según ellos, así. Educación en sexualidad, unas 2 o 3 diapositivas sobre qué es la educación en sexualidad. Es un proceso activo y permanente que potencia al individuo para el encuentro libre, pleno y responsable con la sexualidad. Fíjense que este concepto no es tan restrictivo como los anteriores, en correspondencia con sus necesidades y las demandas del entorno, garantizando el protagonismo, yo soy el dueño de mi sexualidad, la capacidad de elegir los límites personales de mi sexualidad y el respeto a la de las personas con las cuales se relaciona. Es una definición bastante amplia de lo que debería ser la educación. La educación sexual debe sustentarse en una ética sin lugar a duda del respeto a la diversidad, a la equidad de hombres y mujeres y a la libertad responsable. Y el educador presentará al educando opciones, no esto es así, opciones para el desarrollo de su autonomía y toma de decisiones antes que imponer un criterio vertical, como se hacía antes. El educador entonces debe además promover la participación activa como protagonista de su vida, de la vida del educando, y debe promover procesos interactivos donde no solamente esté presente la colaboración, sino también la contradicción de forma permanente y sean aceptadas como parte de la dinámica educativa.